Economista, nos gustaría saber cuál es su visión respecto del año 2020, cuando estamos a las puertas de una posible focalización de subsidios, de cumplir algunas de las otras condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de nuevas líneas de crédito para el Ecuador, que ha tocado otra vez las puertas del Banco de Desarrollo pidiendo que se incremente que se incrementen los créditos, los aportes. ¿Cómo ve usted la economía ecuatoriana para los próximos meses? Bueno, efectivamente hay muchas presiones sobre la política económica del Ecuador para este año. La principal guía de la política económica en el 2020 es el acuerdo firmado con el FMI, en donde en la última revisión que ha publicado el Fondo Monetario podemos encontrar la lista completa de compromisos que se deben realizar, incluso con un cronograma calendarizado para todo este año, en donde vemos la decisión de los combustibles hasta finales de este mes, el envío de una de las leyes también a finales de este mes, la Ley de Finanzas Públicas, el tema monetario para el mes de abril y algunas otras regulaciones que tienen que ver con el pago de los atrasos y las reformas institucionales también a lo largo de este año. Entonces sí, efectivamente el tema de los combustibles está presente, es parte de los acuerdos. No hubo ninguna variación frente a lo que establecía el acuerdo el año pasado, excepto que se alargó un poquito los plazos de cumplimiento del mismo. Es decir, este año con estas dificultades y con estas presiones tampoco será de crecimiento económico. No, de hecho, el FMI en sus proyecciones contempla una reducción del PIB para este año 2020 también en términos nominales, a pesar de que haya un poquito de crecimiento real, pero en términos nominales hay una reducción. Y en términos del PIB per cápita, que es, digamos, el tamaño de economía dividido para la población, también se contempla una reducción. Entonces, me parece que es perfectamente coherente. En eso sí no se puede negar la coherencia del FMI, en donde dice que si es que el objetivo es reducir el tamaño de la economía, pues efectivamente proyectan una reducción del tamaño de la economía y eso genera condiciones precarias para la población que sigue creciendo, pero el tamaño de la torta se sigue achicando. Claro, economista Arauz, lo que mucha gente se pregunta, y nosotros en este panel también nos preguntamos, es si el país tiene salida, porque estamos recibiendo o irradian nada más que noticias pesimistas de analistas económicos, más allá de que sean liberales, neoliberales, socialistas, lo que sea, ¿no? Pero solamente se irradian noticias negativas. ¿Tiene salida o no tiene salida el Ecuador? La situación es que si es que la planificación es reducir la economía, las metas del acuerdo con el FMI dice vamos a generar más desempleo para que los salarios reales bajen, entonces no hay mucho trabajo para los analistas más que leer el informe del FMI y recalcar que se está cumpliendo a rajatabla los objetivos del mismo. Entonces no es solo un problema de percepción, es lo que se llaman los indicadores de demanda agregada, tienen que cambiar para que las expectativas también se vayan ajustando. Lamentablemente hemos tenido un discurso que decía que el acuerdo con el FMI iba a generar confianza en la ciudadanía, pero ni siquiera ha generado confianza en los tenedores de bonos internacionales que eran a quienes supuestamente estaba dirigido este acuerdo. Es decir, a partir de que se firmó el acuerdo con el FMI, el riesgo país ha subido, no ha bajado. Entonces vemos que realmente los inversionistas, tanto financieros como del sector real, lo que buscan no es este tipo de medidas que reduzcan el tamaño de la economía, que reduzcan la actividad económica, sino más bien medidas que impulsen el crecimiento, la capacidad de consumo de los ecuatorianos, porque todo un negocio le va bien cuando tiene consumidores, pues. Claro. Entonces,
Es ahí donde debe estar el impulso de la política económica y donde absolutamente no lo está. Economista Arauz, mucho gusto, Luisa Delgadillo le saluda. Una pregunta muy puntual. En medio de este panorama desalentador al que usted hace referencia y con el que coinciden muchos analistas, ¿cuánto puede ayudar a encontrar una salida la apertura de Ecuador al mundo y este acercamiento con Estados Unidos, que da un espaldarazo y dice va a venir a invertir al Ecuador y va a darnos el apoyo en el combate a la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico, en el apoyo al tema educativo y más? Bueno, yo relativizaría lo que se llama espaldarazo. No tenemos ningún indicador concreto de qué tipo de inversiones van a llegar ni en qué sectores. Es nada más una argumentación, creo yo, de carácter retórico que tiene que ver más con la alineación geopolítica. Las prioridades de Estados Unidos con el presidente Trump no son en que las empresas estadounidenses invierten en el exterior. Al contrario, miren, yo les hablo aquí desde México, el presidente Trump ha sancionado a empresas estadounidenses por invertir fuera de su país. Él lo que dice es que quiere inversión dentro de los Estados Unidos y que en todo caso vayan inversionistas del resto del mundo a invertir dentro de su país. Y así lo reflejan los acuerdos de comercio a los que él ha venido llegando. Si no, tomen en cuenta también la política con China, donde se ha dicho las empresas estadounidenses que están produciendo en China, que tienen inversiones en China, tienen que venir a invertir a los Estados Unidos. Entonces, digamos, solo basta ser un poquito críticos con el análisis, con los datos reales, para darnos cuenta que la cuestión no va por ahí. Pero economista, una cosa es la relación de Trump con el actual presidente de México y otra, en cambio, es la relación que hay a raíz de que Lenín Moreno asume la presidencia y luego de que sale quien fuera canciller, la señora Espinosa, y toma un giro de timón la política internacional del Ecuador. Sí, justo a eso me refiero, a los elementos concretos. En términos de elementos concretos, no hemos visto ninguna inversión de Estados Unidos en el Ecuador desde que Lenín Moreno dio su giro. Digamos, no sé si me la pueden recordar, pero lo único que recuerdo yo es un premio que se le otorgó, una insignia de oro a Lenín Moreno en Ascoa, en una de las centros de la Asociación de Empresas vinculadas a Chevron, pero de ahí inversión concreta no hemos visto. De hecho, en el año 2019 tuvimos la inversión extranjera directa más baja de los últimos 10 años. Entonces, con dólares, digamos, hablemos en términos de dólares, y ahí sobre eso sí quisiera yo resaltar un dato concreto, y es que el Banco Central acaba de publicar el informe de los movimientos de divisas del año pasado, 2019, y tuvimos, según el propio Banco Central, reportado giros al exterior del sector privado por 28.417 millones de dólares, ¿sí? Ese es el dinero que salió de la economía ecuatoriana, y es por ahí donde está la solución a la pregunta que hacía Jimmy hace poco, que era, ¿el país es viable? ¿Hay alguna solución? Sí, la solución va por tratar de frenar esta enorme salida de divisas de la economía ecuatoriana, 28.417 giros al exterior del sector privado que deberían, por lo menos en parte, pensemos aunque sea el 10, el 20% de esos flujos, que puedan más bien quedarse en el país y servir como un estímulo para la actividad económica local. Solo eso sería una inyección de aproximadamente 2 a 3 puntos del Producto Interno Bruto que generarían un cambio ya en las condiciones económicas nacionales, pero lamentablemente el gobierno tiene una filosofía política de la desregulación, en donde dice no, si la gente quiere sacar el dinero lo puede hacer y no va a cambiar su política en ese sentido. Gracias al economista Andrés Arauz. Buen punto esto de la salida de capitales. Que tenga usted un buen día, economista.